de pie y vamos a orar esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana, te glorificamos y te exaltamos, reconociendo que tú eres el hacedor de todos nosotros, creador del cielo y la tierra, omnipotente, omnipresente. Y estás aquí con nosotros por eso, Señor. Gracias. Te pedimos ahora que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que todo concepto preconcebido que no sea de acuerdo a tu voluntad o de acuerdo a tu palabra, que se vaya de nuestra mente y que tú pongas en nuestra mente aquello que tú quieres que sea lo que vale y lo que es pertinente. Te pedimos todo esto sabiendo que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús lo vas a hacer. También te damos gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, porque sabemos que tu palabra nos enseña que nuestros pecados han sido perdonados por ti. Y rara vez te damos gracias por ello, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a esta clase, a la iglesia, el ministerio hispano de la iglesia Coral Ridge, aquí en la bella ciudad de Cape Coral. Aquellos que nos ven a través del internet, sean bienvenidos también. Estamos en el sur de la Florida, un clima ideal. Aquellos que no conocen este lugar deben venir, es un lugar muy lindo. Hoy vamos a continuar la lección del estudio de Gálatas, capítulo 3. Vamos a ir del 3:2 al 4:7. No creo que vamos a poder terminar tampoco, pero no importa, tenemos mucho tiempo para aprender la palabra. La palabra no se puede estudiar apurada, tenemos que entenderla. No es un libro de historia que usted se lo lee rápido para saber cuál es el fin. Es un libro que tiene un sentido permanente en tu vida, un sentido totalmente diferente, y tenemos que conocerla, digerirla y estudiarla. Ok, veremos en este estudio que Pablo, ¿verdad?, de nuevo expresa su frustración con los hermanos de esta iglesia, con los hermanos Gálatas. Nos enseña doctrina del Viejo Testamento, Pablo, ¿verdad?, y describe el carácter del pacto con Abraham. Muy importante que tú y yo entendamos el carácter, el concepto del pacto con Abraham. Y procedemos entonces a Gálatas 3:2-3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo estaba frustrado con ellos. Fíjense que aquí usa una palabra necios, los llaman necios, porque realmente nosotros a veces somos necios. El Señor nos está hablando, vemos las cosas en blanco y negro y no queremos entender. Y así fue con los Gálatas. Y dice aquí, obtuvieron esto a través de obras, a través de hacer cosas, a través de obedecer la ley o a través del Espíritu. ¿Y qué cosas obtuvieron? Bueno, tuvieron un montón de maravillas que ellos hacían que no podían hacer antes. Un poder que el Espíritu Santo les había dado que no tenían antes. Entonces tenemos que darnos cuenta que todo progreso, todo avance en nuestra fe, inclusive nuestra misma fe, todo camino ganado hacia Cristo, es siempre, y digo siempre, la obra del Espíritu Santo. No es por nada que nosotros hagamos. Sí, tenemos que estudiar la palabra, claro, pero es el Espíritu Santo quien causa que esa palabra tenga efecto en nosotros. Las personas que no tienen el Espíritu Santo van a venir a usted y te van a decir, yo leo la Biblia pero no la entiendo, porque el Espíritu Santo es el consejero. Podemos decir que el Espíritu Santo es el traductor, Ahora, no obstante, tenemos que entender que hay cosas en la palabra que son difíciles de entender, y ahí es donde usted tiene que pedir ayuda, para no quedarse con dudas. No debes tener dudas de nada en la palabra. Si hay algo que no entiendes, debes pedir ayuda. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que Dios simplemente no explicó, y tenemos que creerlas por fe. Por ejemplo, la palabra dice que a Jonás fue tragado por un pez, y que estuvo en el estómago del pez por 3 días. En términos humanos eso no se puede entender, pero usted por fe tiene que creerlo. ¿Será Dios capaz de crear un pez que pueda mantener un ser humano en su estómago por 3 días y sobrevivir? Sí, claro. Dios todo lo puede.
que no entendemos el concepto del Dios verdadero. Nosotros a veces hacemos a Dios en una caja. Dios puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. Dios puede hacer todo lo que Él se propone hacer, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Hay cosas que Él no puede hacer, como pecar y mentir, pero eso es para nuestro beneficio, porque lo convierte en un ser totalmente confiable. Tú puedes poner tu confianza ciega en Dios. Tú puedes poner tu confianza ciega en esta palabra, pero tienes que entenderla, porque hay personas que van a venir a torcer la palabra para su beneficio. Tenemos que comprender la Biblia, entender la Biblia, estudiarla y pedirle al Espíritu Santo, como el pastor siempre nos ha enseñado, que nos divulgue su palabra, que nos enseñe su palabra, que nos entienda, nos enseñe a entender su palabra. Ahora, vamos a Santiago 1, 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. 1, 16 al 18. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Estos hombres estaban, recuerde que los Gálatas no eran judíos. Los habitantes de Galacia no eran judíos, pero estaban siendo engañados a acatar los caminos de los judíos, la ley. Tienes que hacer esto, aquello, circuncidarte, etcétera, etcétera. Y no entendían que los logros espirituales que ellos habían recibido provenían de Dios. Provenían de la fe en Jesucristo. Porque todas las cosas buenas provienen de Dios. Todas las cosas buenas. No, es que yo soy muy inteligente porque la inteligencia corre en mi familia. Sí, puedes que seas inteligente y que haya muchas gentes inteligentes en tu familia, pero ese gen de la inteligencia, ¿de dónde salió? Te lo dio Dios. Todo, al final y al cabo, todo proviene de Dios. El cerebro que tienes, ¿quién lo ha mantenido sano para que tú puedas ser, entre paréntesis, tan inteligente, también tan orgulloso, si piensas así, ¿verdad? ¿Quién lo ha mantenido? Dios. Al final de todo, todo es Dios. Por eso es que uno tiene que poner a Dios en número uno. En tu familia, ¿viene qué? ¿Después de Dios? No. Dios viene primero que tu familia. Primero que tu esposa, sí. Primero que tus hijos, sí. ¿Por qué? ¿Quién te dio tus hijos? ¿Quién te dio la familia? Dios, Dios, Dios. Entonces Santiago entendía esto y decía así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para la que seamos primicias de sus criaturas. Estos hombres pensaban que estos dones que ellos habían recibido, esta bendición de creer, provenía de las obras, provenía de la ley. Y Pablo estaba frustrado, porque inclusive muchos de ellos no eran judíos, no conocían la ley. Y de nuevo querían volver a la ley. Nosotros tenemos que entender hoy en día que toda buena dádiva, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu fuerza, tu salud, proviene de Dios. Dios, Dios, Dios. Todo es Dios. Nunca te olvides de eso. Por eso es que, como dijimos al principio, tenemos que dar gracias por todo. Por eso es que la palabra dice: dad gracias por todo y en todo. Te cae una enfermedad, dale gracias a Dios. No es fácil, tiene un propósito. Si el Señor es el director de tu vida, si el Señor es el gobernador de tu vida, va a ser para tu bien. Va a ser para tu bien. Yo hoy en día estoy retirado. Hace como ya casi más de 5 años estoy retirado por cuestiones de salud. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, jamás me hubiera retirado. No lo hubiera hecho, estuviera 80 años todavía trabajando. Y ahora tengo más tiempo para dedicarme a cosas que más quiero, como predicar la palabra, como estudiar la palabra, como estar aquí con ustedes. Entonces, Dios tiene un propósito. Y créeme, cuando yo estaba enfermo, estuve bien enfermo. Estuve a punto de morir un par de veces. Estaba totalmente inválido en una cama. Yo no podía entender en ese momento que eso era para bien. Yo no podía entender la mano poderosa de Dios que estaba ahí. Y siempre estuvo ahí. Nunca me abandonó. Yo siempre dije: el Señor está en control. Ahora le pedí misericordia. Y Dios es misericordioso. Y Él me ayudó. Igual que a cualquiera que le pida misericordia a Dios, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar.
Continuamos con Gálatas 3, 4 al 5, que dice así: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué frustración tenía este hombre. Él estaba frustrado con ellos, ¿verdad? Tenemos que entender que los Gálatas habían sido perseguidos y sufridos por creer. Ahora, qué increíble cosa. Si ellos realmente no habían creído, entonces habían sido perseguidos en vano. Por eso es que Pablo está diciendo, entonces todo lo que sufrieron, ¿lo sufrieron en vano o no? O no, decía, porque Pablo estaba frustrado y se ve en su manera de escribir. Habían recibido dones del Espíritu, podían hacer maravillas que antes no podían hacer. Hacían cosas maravillosas e imposibles por medio de la ley. Fue a través del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, que había sido impartido sobre ellos para hacer maravillas, para glorificar a Dios, para levantar la iglesia. Todo don del Espíritu es para glorificar a Dios y para el beneficio de la congregación, de su iglesia. Entonces, no por ley ni obras. Todas sus experiencias como iglesia han apuntado hacia un hecho. La salvación es por gracia y fe y no por la ley. Entonces ellos necesitaban a alguien que los cogiera y los estremeciera, como Pablo trató de hacer con esta carta, para que entendieran la realidad de lo que enseña la palabra. Ahora, ellos no tenían el beneficio del Nuevo Testamento como nosotros. ¡Qué bendición! Que cualquier duda, eso mismo que el pastor acaba de decir, usted puede buscarlo, está aquí. Si se busca, si se pone a buscarlo, está aquí. Pero tiene que buscarlo, tiene que meterse a buscarlo. Y esa es la belleza de estar en una iglesia bíblica, en una iglesia que predica la palabra y no predica cosas que me convienen a mí para engañarlos a ustedes, para que ustedes traigan su dinero y yo me pueda comprar un Mercedes-Benz, ¿verdad? Que muchas veces es lo que hacen. La gente que mercadean con el evangelio viven como reyes. Un Mercedes van, exacto. Un van de Mercedes y los hay. Gloria a Dios. Gálatas 3, 6 al 7, que dice así: así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe estos son hijos de Abraham. Y pongo subrayada en color diferente: creyó a Dios, no creyó en Dios. Abraham creyó todo lo que Dios le estaba diciendo. No es que creía en Dios, él creía en Dios, él sabía que había un Dios. Y muchas personas saben que hay un Dios, lo que muchas veces no saben cuál es el Dios verdadero. Y por eso es que venimos aquí, por eso es que Dios dejó su palabra, para que entendamos cuál es el único y verdadero Dios. Entonces, vamos a ver esto un poquito diferente. Ahora bien, el acto de confiar en Dios, de creerle a Dios, ¿verdad?, nos permite ser aceptables a Dios. Porque si nosotros no creemos a Dios, no creemos en esta palabra, y esto y Dios es lo mismo, esta es la palabra de Dios, no somos aceptables a Dios. Dios nos rechaza porque estamos rechazando su palabra. Estamos diciendo que Dios no te puede sanar, estamos diciendo que Dios no te va a salvar si tú dudas tu salvación, si es que eres verdaderamente salvo, ¿verdad? Si tu vida denota un cambio, si tu vida denota que vives en santidad, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que ser evidentes para que tú puedas decir, yo soy salvo. Y la prueba está al final, en los libros finales, creo que en Juan, te lo dice, cómo tú puedes saber si eres salvo o no. Tienes que leerte eso, cada creedor, porque hubo un gran predicador de la palabra, él era bautista, el predicador más grande de esta era. ¿Cómo se llamaba? Ayúdeme. Billy Graham dijo específicamente que él creía que menos del 5% de las personas que dan a las iglesias son salvos. Ahora, yo no soy quien para decir quién es salvo o no, pero yo quiero que tú cuestiones tu salvación. No cuestiones las de tu esposo, las de tu esposa,
la mía, la del pastor, cuestiona tu salvación y llévate por la regla de oro lo que dice este libro. Si puedes decir que eres salvo de acuerdo con esto. Si haces una encuesta y vas a este pueblo, le preguntas qué persona es salva, el 90% de las personas te van a decir que creen en Dios y que van para el cielo. Y sabemos que eso es mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. El camino, la puerta es estrecha, pero el camino angosto, hay un camino angosto, donde tú no puedes hacer lo que hacías cuando no tenías a Cristo. Y si tú estás en ese camino y vives tu vida igual que el resto del mundo, probablemente vas a terminar en la puerta ancha. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, entendamos que creer, y la palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios si tú no lo crees. Le estás diciendo que Él es mentiroso. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que nuestras acciones implican. Gálatas 3:8 que dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios por este pacto. Porque tú y yo estamos aquí por este pacto. Si no, no estuviéramos aquí por este pacto. Un pacto que Dios, el Todopoderoso, hizo hace miles de años con Abraham. Por ese pacto. Y tenemos que entender ese pacto. Y Pablo le va a explicar a ustedes, y a mí me lo explicó, porque cuando yo preparo estas palabras me bendicen a mí primero que a nadie, ¿verdad? Y yo trato de digerirla para que sean bendición a ustedes y bendición a cualquier persona que tenga un corazón abierto. Hay veces que nuestro corazón está cerrado porque nos enseñaron esto o nos enseñaron aquello en otras iglesias o en otros lugares y no podemos entender la palabra porque estamos viniendo a ella con un concepto preconcebido, para ser redundante. Y tú no puedes venir así. Tú tienes que pedirle al Señor: Señor, déjame entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Y Él lo hace. Ahora tienes que ponerte a leer la palabra y estudiarla. Génesis 12:1-3, que dice así. Podemos buscarlo, aquellos que quieren buscarlo en su palabra. Génesis 12:1-3. Que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay varias cosas que son de importancia para toda persona que tenga oídos para oír. ¿Ok? Oídos para oír. Primero que nada, dice aquí que haré de ti una gran nación, una gran nación. ¿Podríamos decir que Israel es una gran nación? Yo creo que sí, es una gran nación. Número 2, bendeciré a los que te bendicen, a los que bendicen a Abraham, a los que bendicen a su descendencia, y lo que es peligrosísimo, y maldeciré a los que te maldijeren. Cuidado por inteligencia. ¿Cómo usted se refiere hacia el pueblo israelita? Si no creen en Dios, en Jesús, en estos momentos no creen en Jesús, pero eso no es asunto mío, eso es asunto de Dios, que tiene que convencerlo. Igual que hay familias en mi familia, personas en mi familia que no creen en Dios, eso es asunto de Dios. Yo voy a orar, y por eso la palabra dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por el pueblo de Dios. Porque cuando oramos por el pueblo de Dios, estamos orando por nosotros, porque nosotros somos también el pueblo de Dios, porque lo dice ahí la palabra, no porque lo creo yo. Ahora, yo creo la promesa de Abraham, yo creo que todas las bendiciones de Abraham me pertenecen a mí. Ahora, como dijo el pastor, ¿verdad? Dios quiere darme una bendición, pero si yo no quiero aceptarla, no puede darse en mi vida. Ahora recuerden, todas las bendiciones de Dios son con una
son lo que se llaman bendiciones si hacemos algo, ¿verdad? Digamos relativas, no me viene la palabra en estos momentos. Condicionales, son bendiciones condicionales, y vamos a ver una pronto condicional, casi todas, ¿verdad? Porque si tú vives una vida de maldad, asaltando bancos y bofeteando a tu esposa, no creas que Dios te va a bendecir, así tú seas judío, así tú seas lo que seas. La bendición de Dios no va a venir sobre ti. Entonces, todo es condicional en la palabra de Dios, excepto su amor, que no es condicional. Ahora, existen tristes situaciones, ¿verdad? Y esta aparentemente era una de ellas. Lo que Dios le pidió a Abraham, que dejara su familia, que dejara su tierra, eso no es fácil. No es fácil. Nosotros tenemos un amor natural por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos. Ahora bien, hay lugares y situaciones donde a veces hay que apartarse de ellos, porque nos hacen daño a nuestra espiritualidad y tenemos que tener sabiduría. Hay familiares que son dañinos para nuestra espiritualidad. Hay familiares que tú hablas por teléfono con ellos y tú cuelgas y de pronto tú sientes ese peso. Eso es espiritual. Entonces Dios entendía eso porque Él lo sabe todo. Donde es espiritualmente dañino permanecer en un lugar e inclusive con aquellas personas que llamamos familia. ¿De dónde eran los padres de Abraham? Terá creo que era. Era de Ur de los Caldeos. Era una sociedad totalmente pagana y totalmente idólatra. Él vino de la idolatría. El Señor tenía que sacarlo de eso. ¿Ok? Hay amistades que nosotros tenemos que Dios tiene que sacarnos de ella para poder bendecirnos. Inclusive muchos de ellos pueden ser nuestras familias. Recuérdense que, como hemos dicho aquí muchas veces, la salvación es personal. Tú solo eres responsable por tu salvación, no la de más nadie. Tu salvación, no la de más nadie. Continuamos con Gálatas 3:9, que dice así: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Now, a usted pregúntese, ¿será la bendición de Abraham, será la descendencia de Abraham bendecida? Yo diría que sí. Yo definitivamente diría que sí lo han sido, lo siguen siendo. Es más, que muchas gentes dicen, y no digo esto de mal manera, que los judíos controlan al mundo. Y no me extrañe que sea verdad, porque ellos tienen un poder increíble, son el pueblo de Dios. Un pueblito pequeñito y han sobrevivido el ataque de multitud de gente que son sus enemigos. Y ahí están todavía. ¿Por qué Estados Unidos ayuda tanto al pueblo israelita? Porque Estados Unidos, los líderes que conocen la palabra de Dios entienden que es bendición ayudar al pueblo israelita. Todo pueblo que ayuda al pueblo israelita, Dios los bendice. Es así. La historia lo demuestra. Entonces tenemos que entender esto, nos guste o no. En estas cosas, sí, hermano. Oh, sí, Señor. 400 años. Y porque es el pueblo de Dios, porque son los hijos de Dios, como dice el hermano, Dios también los ha castigado. ¿Sabe lo que es una esclavitud por 400 años? ¡Wow! Muchas veces a través de toda la historia, hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy viven en constante guerra, no hay paz. Yo diría que eso es Hitler. ¿Qué pasó con Hitler? 6 millones de judíos fueron exterminados. ¿Qué es eso sino un castigo? Entonces, Dios castiga al quien ama, porque el amor, la persona que ama también tiene que tener la capacidad de odiar. No, porque Dios no puede odiar. Claro que Dios puede odiar. Dios puede odiar. Yo amo a los niños, por ende, yo tengo que odiar al aborto. Dios es igual. Cuando yo hago cosas que no le agradan a Dios, Él odia mis acciones. Entonces tenemos que dar cuenta que siendo hijo de Dios, Él me va a castigar. Ahora, si yo hago lo que a mí me place, sin prestar atención a lo que dice esta palabra y lo que el Espíritu me dice,
probablemente yo ni siquiera soy hijo de Dios, ni siquiera soy sobrino. Volviendo a la misma anterior, ¿verdad? Los que confían en Dios, los que creen y confían en las Sagradas Escrituras, son bendecidos con Abraham. Porque no solo aquel que dice nada más, es confiar, es creer lo que dice esta palabra. Vas a ser bendito con Abraham, vas a ser bendito con Abraham, definitivamente. Isaías, y las bendiciones que dice la palabra van a venir sobre ti. Isaías 40:28, que dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas y correrán y no se fatigarán ni se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios sobre aquellos que esperan. Subrayé la palabra esperan. Esa palabra significa confían. Aquellos cuya esperanza es Dios. Una confianza total. Estas cosas van a ser verdaderas en tu vida. Van a ser verdaderas en tu vida. Y quiero que para la semana que viene continuemos con Gálatas 3:10 y ahí nos quedamos sin gasolina. Ok. Gloria al Señor, gloria al Señor. No, eso es lo bueno, que estamos en la clase. Estamos en la clase, y para eso es la clase. Es importante entender que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El enemigo siempre censura lo que uno dice y trata de censurar lo que uno dice. Pero conocer la palabra te va a hacer libre. El Espíritu te va a hacer libre directamente, no importa lo que te digan, porque la palabra habla por sí sola. Vamos a ponernos de pie. Padre, te bendecimos esta mañana y exaltemos tu nombre, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Y hay grandes bendiciones preparadas para aquellos que creen y confían en ti, Señor, para aquellos que, de acuerdo a tu voluntad, tú los has llamado, Padre. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido hoy. Permite, Padre, que todo lo que hagamos recibido hoy, que se convierta en nuestra manera de pensar y de creer, Señor. Y si algo está en nuestro corazón que no está de acuerdo a tu voluntad, déjanos saber, Padre. En el nombre de Jesús oramos.